Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Cita con las Urnas 2021. Como todos los lunes a las 19 horas, a las 7 de la noche, les damos la más cordial de las bienvenidas. Por supuesto, a quienes nos ven a través de Facebook Live, también estará disponible para podcast y también en nuestra versión de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y bueno, arrancamos. Por supuesto, como siempre, como cada semana, le doy las gracias y la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros contertulios. Está, por supuesto, Ivonne Ortega Pacheco. Ivonne Ortega, buenas noches. Hola, el micrófono creo que se apagó. Sí, está apagado. Bueno, está también con nosotros Alejandro Encinas. ¿Ya está el micrófono? Ya. Alejandro, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarnos, igual a José y a Iván, por supuesto. Y está con nosotros José Roldán Chopa, por supuesto. También lo tenemos en la conversación. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo y bueno, estás? pues damos comienzo a esta mesa y, por supuesto, planteándoles el primer tema que tenemos agendado. Y bueno, yo quisiera recordar hace algunos años, en una gira, el entonces presidente Felipe Calderón aterrizó en el aeropuerto de Mérida y, bueno, llegó, se aterrizó y generalmente pues avanzaba inmediatamente el convoy y se iba a los eventos respectivos. Sin embargo, en esa ocasión, bueno, pues hubo una espera extraña. Al final de cuentas bajaron a toda la comitiva y el presidente se quedó encerrado en el hangar esperando. Y por supuesto, mientras salíamos del aeropuerto, en ese momento llegó quien era en ese momento la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. Y bueno, ahí se dio una reunión que no estaba programada, que no estaba prevista, pero que se había suscitado por pues, unos diferendos que había entre el gobierno federal y el gobierno de Yucatán. Y esto viene a cuento porque, bueno, vimos hace unos días que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los gobernadores a que no se entrometan, a que no se metan, dijo él, en el proceso electoral. Y bueno, yo quisiera empezar con esta conversación preguntándole, por supuesto, a Ivonne Ortega, pues cómo ve este planteamiento del presidente de la República. ¿Tiene razón el presidente en llamar? Se me hace que se cortó, Jorge. Hola, hola. Ivonne. Sí, creo que Ivonne se salió. Debe tener problemas con su internet. Ya regresó. Ya regresó. Perdón. Sí, no los escuchaba. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ahora sí. Gracias. Pero yo no escucho. Hola. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Nosotros, yo sí escucho. ¿Sí escuchan? Yo no escucho, fíjate. A ver, habla Alejandro, porque no. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nos escuchamos bien. No escucho. Por alguna razón nada más escucho a José. Sí, yo también te escucho y a Alejandro y a ¿No te está Ivonne. fallando el internet? Sí, pero sí no escucho yo a Ivonne ni a Alejandro. Híjole. Pues empieza con José. Empieza con José mientras a ver si entra. Que empieces conmigo, dice. Y empiezo contigo, bueno, sí. ¿Quieres yo traduzco Porque José nos sirve. Vas traduciendo ahí. Transmito las... Sí. Bueno, comentaba Jorge... Volver a entrar, Sí. a ver si... Sí, Bien, hay una falla por ahí, sí. Sí, salió. Sí, de cualquier manera yo tampoco escucho. Bueno,
en relación, para que aquí Alejandro se vaya poniendo al tono con la pregunta, el llamado del presidente a los gobernadores para no intervenir en el proceso electoral, y bueno, detrás la anécdota que tuviste, Jorge, con Ivonne en Mérida. A ver, yo creo que hay un sentido en el llamamiento, pero me parece que en este momento el problema no, más que el llamamiento en sí mismo, que me parece valioso, está en las condiciones de credibilidad de que el presidente tenga la capacidad de autocontención para que él mismo no intervenga en el proceso electoral. Y creo que ahí está uno de los problemas centrales. Hay una cuestión de cómo nos podemos tomar en serio los llamamientos si es que el llamamiento no es a su vez autoasumido. Y los seres humanos tenemos ese problema de credibilidad, y la credibilidad se fortalece cuando con quien dialogamos apreciamos que la persona es capaz, y por supuesto también nosotros somos capaces de asumir nuestro propio ofrecimiento, mantenerlo y autocontenernos. Es cómo nos sujetamos nosotros mismos a nuestros propios compromisos. Y creo que ese va a ser el problema que vamos a tener en este proceso electoral. Es, por supuesto, un proceso en el cual se juega la posibilidad de mantener mayorías, al menos en Cámara de Diputados, la posibilidad de obtener representación en el Senado por Moreno con los aliados, que alcance la mayoría calificada para una serie de reformas constitucionales que pueden ser relevantes. Y creo que se juega mucho. Ahí está el gran incentivo para que los actores políticos asuman compromisos creíbles. Voy a salir un momento porque creo que así funciona mejor. ¿Hay algún problema técnico? Salgo un momentito y regreso. Espero que nuestro auditorio nos espere un segundito. Pero igual, Alejandro, bueno, ahora que empezamos nosotros, vamos a aprovechar que no está Jorge. ya no lo dejamos entrar. Vamos a demostrar que podemos ser autogestivos ahora. No, ahora sí. Sí, creo que está fallando la plataforma. Creo que sí. está fallando la plataforma. Pero por lo pronto, si quieren, porque estamos en vivo, pues le entro al quite. Bueno, yo coincido que el llamamiento es apropiado, es pertinente, y efectivamente tiene que ser recíproco. Y si uno hace una evaluación de cómo se construyeron las mayorías electorales en este país, sobre todo cuando en el año 2000 el presidencialismo, el sistema presidencialista mexicano pues se va derrumbando y van dándose los primeros pasos a la alternancia, es que tenemos ya una presidencia no tan fuerte como las de antes, y en cambio el poder se dispersa en los estados, en donde comienza a surgir una suerte de confederación, pero de líderes, digamos, feudales que controlaban de manera caciquil sus territorios y disponían del presupuesto para para sus actividades políticas, etcétera. Entonces, a partir de esa realidad, pues sí, ha habido una intervención histórica por parte de los gobernadores en los procesos electorales. El llamamiento es importante que no se metan, pero también eso tiene que haber una correspondencia a nivel federal, sobre todo que no se haga un uso político electoral de los programas sociales o de cualquier programa o servicio de gobierno. Eso por un lado. Y por otro, creo que también tenemos una herencia, que dejó una fuerte cicatriz, una fuerte herida en el país, y fue la participación, la injerencia del presidente Vicente Fox en las elecciones de 2006, que pudo poner en riesgo, y así lo reconoce la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pudo poner en riesgo las condiciones de equidad de la contienda. A raíz de esa injerencia, en nuestra legislación se pusieron criterios muy fuertes de no participación de los ejecutivos en los procesos electorales, al grado de que una interpretación incluso puede decir no se manifiesten nada que tenga que ver con las elecciones. Y si tú te pones a revisar distintos sistemas políticos alrededor del mundo, pues tú ves que los propios presidentes sí participan, se inclinan, hacen campaña por sus propios candidatos, cuando no es que son los mismos candidatos, como vimos en el caso de Donald Trump. Y esto a mí me parece sano. Creo que hubo
una reacción desproporcional o mal entendida de cuál debe ser el papel de los ejecutivos en los procesos electorales, en qué sí pueden participar y en qué no. Me parece una actitud un poco mojigata y como soterrar algo que es muy evidente, que son las preferencias políticas. Finalmente las elecciones son un ejercicio de premio y castigo a los gobiernos en turno, y por qué no entonces que los presidentes o los gobernantes puedan manifestar su apoyo político. Pero esa es una cosa que yo creo que habría que ir dando la discusión hacia adelante, y otra muy distinta, y donde sí no tienen que meter las manos en el proceso electoral, es con el uso de los recursos públicos y de los programas y servicios de gobierno. Mira, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que la mesa funciona mejor sin moderador, ¿no? No, te echamos de menos aquí. Pues si te descuidas. Bueno, buenas noches, gracias, ahí le siguen. No, Ivonne, a ver, empezábamos en esta conversación, y mira, interesante lo que dice Alejandro en este sentido, pero, a ver, fíjate, ahorita que se anunciaba en redes sociales el programa, Amira Martínez comentaba y dice, va a empezar por no meterse él, o sea, López Obrador, dice, esperemos que ahora sí, dice, predique con el ejemplo. Y hacía este comentario porque lo que dice Alejandro, dice, en otros países, pues, en Estados Unidos, el presidente puede ser candidato y andar en el avión presidencial, ¿no? En el Air Force One, pero hay diferencias, o sea, ahí está todo perfectamente, digamos, medido, ¿no? E incluso si hay un uso del avión presidencial, lo tiene que pagar el partido, en este caso el republicano, pagar el costo del uso del avión cuando va a eventos de carácter proselitista. Creo que se salió Ivonne, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Sí. Bueno, hoy estamos teniendo muchas fallas, pero ¿cómo ves, José, en este comentario, por ejemplo, que hacía Amira Martínez, ¿no? Que dice, bueno, pues que empiece el presidente por él mismo, ¿no? Y el recordatorio del 2006, ¿cómo lo ves? Creo que hay que romper un círculo, porque efectivamente Fox intervino y lo hizo muy claramente. Siempre existe la tentación de un presidente para intervenir de manera abierta o subrepticia, pero es muy importante, por las mismas condiciones de civilidad de la contienda, que haya un espacio de neutralidad y de objetividad, y dejar que los actores políticos jueguen su juego, desplieguen sus estrategias y por supuesto busquen el voto público, pero sí tenemos que ser exigentes en preservar estas condiciones en donde el Estado tiene que tener un ámbito de neutralidad para no poner en juego una posición que es, por supuesto, muy relevante y siempre es tentadora de hacer uso de recursos públicos, de darle un giro, sobre todo en un momento en donde hay circunstancias muy sensibles y muy queridas por la población en esta situación de pandemia. Entonces creo que hay que, es decir, debería aprovecharse este momento para dar el paso y ponerse a la altura de las circunstancias, porque no es una justificación que los otros también lo hicieron. No hay una justificación. No. Precisamente porque otros lo hicieron, deberíamos buscar condiciones distintas de hacer política y de hacer gobierno. Sí, por supuesto. Y bueno, la verdad es que también hay que decirlo. Mientras no avancemos, digamos, en nuestra democracia, en donde tengamos mayor claridad respecto de la función, ¿no? de los gobernantes, de los ejecutivos, creo que la verdad, creo que sí es dable pues el llamado que se hace a los gobernadores, pero pues también al presidente, a que predique con el ejemplo y tampoco se metiera, ¿no? Es decir, dando y dando. Ya en algún momento quizá el país pudiera avanzar en ese terreno. Vamos a ver si lo podemos lograr, ¿no? Pero pues por lo pronto ahí está el llamado. Vamos a ver qué le responden los gobernadores. Ahorita, por ejemplo, acaba de salir un comunicado de la Alianza Federalista que está básicamente hablando sobre el tema del apagón, ¿no? Este apagón que ocurrió hoy en el norte del país, en varios estados, ¿no? Nuevo León, Coahuila principalmente, que se vieron afectados. Pero vamos a ver cómo responden los gobernadores en este tema, ¿no? Pero bueno, damos paso al siguiente tema del
del orden que teníamos previsto. Sé que hablamos con Lorenzo Córdoba, hoy publicamos la entrevista, el consejero presidente del INE, y bueno, él justamente hablaba de que pues hay divisiones políticas, que es un síntoma pues de una natural de una democracia, ¿no? En donde hay confrontación, hay discrepancias, ¿no? Debate, a veces encendido. Sin embargo, él dice que ve con preocupación una polarización, un peligroso, dice él, germen de intolerancia que está encendiendo las alertas del árbitro, en este caso del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que digamos, la alerta está a tiempo, estamos a buen tiempo, pero no sé cómo lo verían ustedes. Alejandro, ¿qué te parece esta alerta que hace Lorenzo Córdoba de polarización y sobre todo un germen peligroso de intolerancia? Bueno, voy a dividir en dos partes el análisis. Una, preguntarse si realmente la sociedad mexicana está polarizada o no, y otra, la posición y la declaración de Lorenzo Córdoba en calidad de presidente del Instituto Nacional Electoral. A mí me preocupa mucho la imparcialidad de este árbitro electoral, toda vez que se está subiendo al ring político y está dejando de ser un árbitro para convertirse en un jugador más en la contienda. Y podemos observar cómo hay una confluencia discursiva de Lorenzo Córdoba con un sector de la oposición, en donde ya comienzan a utilizar las mismas palabras, las mismas indirectas, los mismos lugares comunes para referirse a una supuesta polarización promovida desde el gobierno. Esto creo que es preocupante, porque si bien antes se criticaba al INE por sus filias políticas, ahora creo que el riesgo es que se deja conducir mucho por sus fobias políticas y por un afán de protagonismo del árbitro de la contienda. El mejor árbitro es el que no se deja ver, el que solo interviene cuando hay algo, pero aquí yo lo que veo es que hay una alta intención del INE en meterse en temas políticos. Un ejemplo claro de ello es teniendo tantos epidemiólogos científicos en la comunidad mexicana, que invitaran en una de las mesas a esta autora de este libro en donde se compara a López-Gatell con Mengele. Pues me parece que ya está haciendo política ahí el INE y está asumiendo posición. Creo que el mayor riesgo, porque hay que cuidar las instituciones democráticas, el INE es muy importante, y creo que el mayor riesgo ahorita está en consejeros que no se están comportando imparcialmente, sino que se están dejando conducir por sus fobias políticas. Eso por una parte. Y por otra parte, preguntarse si la sociedad mexicana realmente está polarizada. Políticamente yo diría que no, económicamente sí, eso es herencia del colonialismo. Recordemos las declaraciones de Humboldt, que decía que este era el país de las desigualdades. Es una herencia estructural que se debe abatir. Pero en términos de polarización política, pues yo diría que no. Hay una encuesta que publica Alejandro Moreno en El Financiero, que a mí me parece muy reveladora de cómo está la división. Yo digo, un país polarizado podría ser Estados Unidos, en donde sí vemos que la votación, por ejemplo, entre Trump y Biden, entre republicanos y conservadores, pues prácticamente divide en dos al país. Aquí creo que hay un amplio consenso obradorista entre la gente. Y fíjate esto, 39% aprueba a López Obrador y vota por Morena, dice la encuesta de Moreno levantada en enero. 23% aprueba y no vota por Morena, es decir, hay una mayor afinidad hacia el presidente que hacia su partido. 21% desaprueba a López Obrador, pero no vota por PRI, PAN y por PRD. Y 17% desaprueba y vota por PRI y PAN y PRD. Esto quiere decir que solo cerca de 2 de cada 10 personas que desaprueban al presidente votan por alguna expresión que les dé, por una opción política que le dé expresión. Entonces a mí me parece que hablar de polarización política es erróneo, y que hay una distorsión porque efectivamente hay una sobrerepresentación de los críticos de López Obrador en la opinión publicada, en los debates públicos, en las mesas redondas, en las columnas de opinión, pero que esto no necesariamente es reflejo sino más bien es una disonancia con respecto a cómo están implantadas las divisiones en este país. Y por otra parte, que no hay que tenerle miedo a las diferencias en democracia, que haya auténticas opciones que estén confrontadas y que realmente representen proyectos alternativos, creo que es saludable para la democracia.
nada más nocivo para la democracia que una farsa de distintas opciones que ofrecen exactamente lo mismo. Y vemos cómo los partidos que escenificaron la disputa político-electoral durante los años de transición a la democracia, pues cada vez fueron confluyendo más hasta desembocar el Pacto por México, que impulsó 11 reformas estructurales, entre ellas la energética, y que hoy forman parte de una misma coalición político-electoral, lo cual uno se pone a pensar si realmente había unas diferencias auténticas en el sistema de partidos anterior, y que en muy buena medida este proceso de confluencia o de irse asemejando cada vez más es lo que explica la irrupción y el ascenso vertiginoso de una opción como Morena. Pues simplemente el electorado ya no se sentía representado por esos partidos tradicionales. Mira, José Roldán, ¿cómo lo ves? Dice Alejandro que primero habría que preguntarse si hay una polarización, digamos, en la sociedad mexicana. Yo tengo la impresión de que sí, pero no sé cómo lo veas. Y este alertamiento que hace Lorenzo Córdoba, y si está jugando, digamos, hacia uno de los equipos y no como árbitro. Yo coincido contigo, hay un ambiente de polarización. Por supuesto, la polarización puede tener distintos segmentos y distintos ámbitos de expresión, pero la hay sin duda. Y los ambientes de polarización son propicios para irracionalidad. Y la irracionalidad puede darse en la extrema izquierda o en la extrema derecha, y por supuesto se van mostrando en estos sectores intransigentes. Y creo que eso no hay que disminuirlo, y creo que no hay que restarle importancia. La historia es movible, dinámica, las mayorías y minorías históricamente son contingentes, y lo que en este momento es mayoría, en 2 años puede no serlo. Y en esto creo que el árbitro tiene un papel importante. Me parece, y coincido con Alejandro, que no le corresponde subirse al ring al árbitro político, pero tampoco le corresponde subirse al ring al presidente de la República. Y el presidente de la República ha tenido expresiones desafortunadas de descalificación al árbitro, o bien de descalificaciones personales. No en un escenario de debate, porque creo que ahí tenemos una gran carencia en la calidad del debate, y me parece que tenemos también una clase política que no es precisamente uno de sus fuertes. Y creo que ahí está. El debate tiene que ser duro, tiene que ser ríspido, incluso tiene que haber un debate vigoroso, dicen los clásicos, pero es eso, un debate, y no expresiones unilaterales y descalificantes, porque en eso todos perdemos. Claro. Ivonne Ortega, pues a ver, me quedó pendiente, creo, el tema de los gobernadores, que no se metan. Y por otro, ya estábamos ahorita en el tema del el llamado que hace Lorenzo Córdoba, en el sentido de que él siente que hay una gran polarización, un choque, y lo ve él como preocupante. Bueno, alcancé a escuchar un poquito a Alejandro antes de que se cortara la señal, no está fallando el internet. Y si bien no deben de meterse en este momento, si bien puede ser algo que se tiene que discutir más adelante, pero en este momento en la Constitución y en la ley está contemplado que no deben de meterse ningún funcionario público, desde el presidente de la República hasta el presidente municipal y cualquiera de los funcionarios. Entonces, yo decía, o todos coludos o todos rabones, todos tienen que cumplir con la ley, tienen que estar en este momento con lo que está determinado y marca nuestra Constitución y la ley electoral, y todos debemos ser respetuosos del trabajo de los candidatos o de sus candidatos en el caso de los partidos. Si bien creo que es algo que vale la pena, que hay que discutir en algún momento, podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos, donde comentaban antes de que se fuera la señal, pueden utilizar hasta los vehículos, gasolina, turbocina, los aviones, etcétera, para sus propias campañas. En el caso de Trump, pues sí es algo que está exprofeso en la ley, que hay que cumplirlo y que hay que predicar con el ejemplo, como comentaba con el cubrebocas en el caso del presidente y los gobernadores en sus estados, para que sean a su vez pues, copiados por los presidentes municipales y los funcionarios, etcétera. Y respecto al otro tema, el de la llamada del árbitro, pues esa es su facultad, ¿no? Para eso está, para llamar la atención. ¿Qué me parece a mí preocupante? Que hay este tono
álgido y que pueda subir de nivel. No podemos estar calificando o eres pobre o eres rico, o eres fifí o eres chairo. Y en esta confrontación puede generarse condiciones. Vimos Estados Unidos en donde llegaron a cosas más graves, a esta polarización que al final de cuentas no le sirve a nadie. Cuando se hacen confrontaciones y se empiezan, las elecciones son apasionantes, todos se apasionan, se sube el tono de la discusión. Como debe ser. Es parte del proceso, como debe ser. Pero de ahí a llegar a un encono que pueda desdoblarse en violencia o en algo más fuerte, creo que sí hay que tener mucho cuidado en esa rayita fina que hay que cuidar todos, que tenemos que cuidar todos. O sea, subir el tono, por supuesto. Yo en mi caso lo he vivido en muchas ocasiones en las que he participado en los procesos, se levantan muchas pasiones, qué bueno que se levanten pasiones para la participación, pero no al grado de generar encono que pueda desdoblar en violencia o en calificativos que no vienen al caso. Claro, ya veíamos este fin de semana, ¿no? Por ejemplo, en el proceso interno de Veracruz, el PAN, que acabaron a sillazos, ¿no? En un proceso interno. Y el reporte que hacía Integralia justamente la semana pasada, donde hablaba que de septiembre que inició el proceso, digamos ya de manera legal, ha habido alrededor de 78, si no mal recuerdo, incidentes de violencia, ¿no? Asociados a la política, lo cual pues es de alguna manera pues preocupante, ¿no? Romina Román, por ejemplo, comenta ahorita que nos está viendo en Facebook, dice, ¿cómo le van a hacer los partidos? ¿No? Dice, para que el presidente de la República no sea quien se meta. Es decir, si hay una preocupación de la gente en ese sentido, de que no sea el presidente el que se meta, que sea, digamos, el ejemplo justamente de que esto no va a suceder, ¿no? Pero bueno, creo que ahí están las posturas y pasamos al siguiente tema. Ya hoy por la mañana arrancó el proceso de vacunación en lugares lejanos, aquí mismo en la Ciudad de México, en 3 alcaldías, en varios estados de la República también, pero ha habido una serie de jaloneos, ya lo habíamos comentado en el primer programa, acerca de cómo veíamos este tema de las vacunas, que si se estaba politizando. Ahora hay por lo menos 2 críticas. La primera crítica importante es que ¿por qué se eligieron lugares distantes y no se buscaron que fueran en donde hay mayor número de contagios, ¿no? Por COVID. Esa es una crítica. Y la otra, estamos hablando de casi una veintena de funcionarios, de servidores públicos que están ahí, y la verdad es que solamente 4 de ellos son o médicos, enfermeras, técnicos dentro de ese grupo. O sea, hay más soldados y estos llamados servidores de la nación, los que están nutriendo, digamos, los contingentes donde está vacunando a la gente. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vieron este arranque del proceso de vacunación? Alejandro. Pues creo que es el principio del fin de esta pesadilla, lo veo con mucha esperanza, ojalá lleguen cada vez más vacunas a un mayor ritmo. Recordemos que es ahorita el bien más cotizado y escaso del mundo, que hay incluso prácticas de acaparamiento. También hay que decir que México tiene un amplio portafolio de opciones y que hay recursos públicos para vacunar inmunizar a toda la población. Creo que es un cambio en el tablero mundial y creo que eso es de festejarse. Y respecto a las 2 críticas que tú comentas, Jorge, bueno, de la primera yo diría que hay un debate incluso entre comunidades científicas, pero es un criterio también epidemiológico de priorizar la atención del público con menor posibilidad de acceder a un hospital, es decir, en zonas donde haya menos servicios de salud. Ese fue el criterio que se optó. Ahí hay un debate en curso, pero me parece que es un criterio científicamente legítimo.
Y el segundo, pues yo creo que son brigadas que tienen distintas funciones sus integrantes. Una parte efectivamente son los profesionales de la salud, quienes finalmente harán la inyección, pero se requiere también, siendo un bien tan preciado y en situaciones en donde a veces hay amplios riesgos de inseguridad, pues que haya personal para resguardar toda la cadena de transporte de la vacuna, y también personal logístico. Se requiere personal logístico con amplio conocimiento del territorio y de las comunidades, de modo que se pueda hacer eficiente. Entonces, a mí me parece que es lógica y es justificable esta participación de distintas instituciones en el proceso en todo este proceso de vacunación. ¿No le ves ningún tufo ahí electoral o de politiquería, como dice el presidente? Pues no lo veo, y yo creo que ese tendría que ser uno de los principales consensos entre todas las fuerzas políticas. Nos tocó, y esto pues no fue algo que se haya elegido, es una contingencia, nos tocó la vacunación en pleno proceso electoral, y tiene que haber un pacto con las vacunas no, ni promoción, pero tampoco acusaciones infundadas de que se está haciendo un uso político electoral. Pongo de ejemplo un panfleto que circuló, como un panfleto que circuló en redes sociales en donde se veía al alcalde de la demarcación Miguel Hidalgo, a Víctor Hugo Romo, sí, supuestamente diciendo, ya Morena, te trajimos la vacuna, e incluso te decía, tú escoge cuál quieres inocularte, si la de CanSino, la de AstraZeneca, la de Pfizer, etcétera. Resultó ser una fake news, pero también ese es un uso que se debe reprobar de la campaña de vacunación. Ojalá y tuviéramos esa civilidad para, al tiempo de dar un debate fuerte, criticar la estrategia de gobierno, porque también creo que es parte del escrutinio público, pero que sí se lograra blindar ese tema tan delicado en un proceso que se cumpla con todo lo electoral. Claro. Ivonne, ¿cómo ves? ¿Estamos politizando las vacunas? Estamos en el primer día de la vacunación a las personas de la tercera edad. Hay algunos señalamientos que los vemos ahí en redes, ¿no? Sergio Aguayo hacía su crónica de cómo le fue en la vacunación, estuvo varias horas. Rubén Aguilar también, el ex vocero de Vicente Fox, dice que estuvo 7 horas formado. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, primero hay que celebrar, creo que todos debemos celebrar que, aunque no son muchas, pero ya llegó un cargamento de vacunas, ya hay algo de vacunas, creo que 870,000 o algo así, dosis me pareció escuchar y leer. Lo que yo preguntaría primero es qué pasa con los primeros que fueron vacunados, que están en el primer frente de batalla, que son los trabajadores de la salud. Y también los siervos de la nación, que varios fueron vacunados, que se les puso una sola vacuna, si no me equivoco, de Pfizer. Y la que acaba de llegar ahorita es de AstraZeneca. Y estos que se fueron vacunados debieron de recibir la segunda dosis en 21 días, si también la mente no me falla. Entonces, ¿qué pasa con estos que están en la primera línea de batalla? ¿Va a llegar esa vacuna de Pfizer? Ya pasaron los 21 días. Escuché el otro día al doctor Gatell que decía que, bueno, que aguantaba hasta 45 días, pero es como cuando vas a comprar al súper un jamón y dice caducidad el 21 y lo compras el 20 y a lo mejor las que vas a comer el 28. Entonces, si lo ponen allá es por algo, ¿no? Ese es uno de los temas que a mí me preocupan, particularmente por los que están en el primer frente que son los trabajadores de la salud. Habría que, a nosotros nos conviene, a todos, que ellos estén inmunizados, porque al final, si no estuvieran ellos, ¿quién nos atendería? Luego, no sé cuál sea el criterio. Hace un momento escuché a Alejandro, ha habido un debate, lo he estado viendo entre varios especialistas respecto a cuál es el criterio que se tomó, si fue sanitario, si fue económico, cuál es el criterio, y la gran mayoría de los especialistas coinciden que no necesariamente o no casa en un criterio el alejar, digamos, la vacuna cuando tenemos Estado de México, Ciudad de México, por poner un ejemplo, en semáforo rojo, con hospitales súper saturados, con gente con amplia posibilidad de contagiarse, grandes ciudades que tienen muchos ciudadanos, y tomar esta decisión de ponerlo a los adultos mayores en zonas distantes. Te puedo poner, por ejemplo, un ejemplo que es mínimo y ojalá se repitiera en muchos lados. Hubo una nota hace unos días de un municipio de Chiapas. En el caso de Yucatán hay un municipio pequeño en Santa Elena que no hay ningún contagio hasta este momento, han tenido protocolos, un municipio pequeño,
que han tenido protocolos, digo, pues allá el riesgo de que se puedan contagiar es mucho menor que estar en Mérida, por ejemplo, si hablamos de Yucatán, ¿no? Claro. Por eso creo que vale la pena saber cuál es el criterio respecto a la participación de quienes están siendo parte en la vacunación, pues obviamente el personal médico pues es el que aplica la vacuna. En el caso de los soldados, desde mi punto de vista se justifica por la condición de seguridad que implica esta condición. Creo que sí vale la pena aclarar cuál es el criterio y de dónde se tomó para tomar esa decisión. De por sí son pocas las vacunas y qué pasa con los que están en primer frente, ¿no? Claro, y eso es muy importante, porque cuando llegue, digamos, un mayor volumen, hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero por lo pronto es lo que se está señalando. José Roldán, ¿cómo lo ponderas? Qué bueno que tengamos ya la posibilidad de iniciar una vacunación con mayor apertura, pero creo que tenemos problemas de coordinación al interior del gobierno. Hay un acuerdo de la Secretaría de Salud, hay un artículo que escribí a propósito en la silla rota, que establece que la dirección de las brigadas corresponderá a salud. Pero tenemos otro documento en donde establece que la coordinación de las brigadas será de los servidores de la nación. Entonces ahí hay un problema al interior de descoordinación. Luego, y ahí yo puedo dar un testimonio personal, recibí una llamada de una servidora de la nación, muy amable, tengo que decirlo. Me preguntó si yo estaba interesado en la vacunación. Le dije, claro, estoy interesado. Precisamente por eso me registré, porque estoy interesado. Y la expresión de ella, entonces usted ya está registrado, ¿no? Tenía mis datos, sabía mi nombre, en fin, me llamó por teléfono celular, pero parecía ser que hay un banco de información que tienen los servidores de la nación que no es el mismo que el registro, o que no conoce que la misma persona está ya dada de alta, ¿no?, en el registro. Entonces eso me confirma que hay ahí, cada uno está trabajando por su lado y no hay comunicación interna. Y en un proceso tan delicado en donde debiera maximizarse los recursos que tiene a su cargo el Estado, me parece que esto no debiera ocurrir. Y por supuesto yo creo que hay podía haber una mejor organización para hacer más masiva y más a corto tiempo la vacunación. Hay también otra cuestión que me parece muy positiva. En el caso del gobierno de la Ciudad de México se ve que hay una muy buena comunicación entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México ha estado muy involucrado. He escuchado muy buenos comentarios respecto de los servidores públicos de la Ciudad de México, pero no he visto lo mismo y más o menos he estado al tanto y he buscado que esté sucediendo algo igual en los estados, en otros estados. Creo que la vacunación debería ser una oportunidad para que el Estado mexicano en su conjunto conjuntara esfuerzos, independientemente de cuál sea el partido político, que hubiese una convocatoria a las universidades para que ampliásemos lo más posible los centros de vacunación. Y no veo eso. Y creo que se podría hacer mucho más. Sí, fíjate que tienes toda la razón. Yo veo dos elementos, a partir de lo que sea Ivonne Ortega, en el sentido de que falta información, como que no hay claridad en muchos datos, y lo confirmas con tu comentario, José, que hay algunas lagunas que no están muy, muy claras. Y luego esta parte que inquieta es la intervención de los servidores de la nación. Ha estado documentado que este grupo de casi son 16,000 personas, pues están al mando de Gabriel García, quien, aunque tiene una oficina en la Secretaría de Bienestar, él responde directamente a las instrucciones y a las órdenes del presidente de la República. Y hay que decirlo, ponerlo en contexto, Gabriel García fue el responsable, el operador político
de Morena, cuando Andrés Manuel López Obrador era, digamos, el candidato, era el dirigente del partido. Es decir, es un operador el que tiene en sus manos a todo este gran ejército, y por eso muchas personas pues levantan las cejas cuando ven que están participando y por qué hacen estas llamadas, y pareciera que hay un traslape ahí medio extraño en los datos, ¿no? Pero bueno, comentarles, Elsie María Sáenz nos está viendo y dice las noticias, se percibe que hay una falta de estrategia en la vacunación. Dice, están llevando las vacunas a lugares donde no hay mucho contagio en comparación, dice, con las capitales de los estados de la República, donde hay mayor número de personas ya con COVID, dice, e incluso personas de la tercera edad, dice, también se le está dejando mucho tiempo en las colas, lo que comentábamos, hasta 7 horas esperando para poder ser vacunados. Así que pues hay muchas dudas respecto de este tema, no sé cómo lo vean, Ivonne. Pues hay muchas dudas y también hemos visto, por ejemplo, hace un momento comentaba Alejandro, la posibilidad de que ninguno de los partidos tomara ni a favor ni en contra de este tema. Uh-huh. Es como politizar la seguridad, que también se hizo en algunos otros momentos. Pero lamentablemente vemos, por ejemplo, spot en tiempos oficiales, particularmente de Morena, respecto al tema de la vacuna. Morena dio... Y creo que a nadie ni le ayuda ni le sirve al país que este tema de las vacunas sea un tema politizado. Lo que más nos interesa a todos es que pues, el mayor número de la población, si es que no toda, pudiera recibir esta oportunidad de tener una inmunidad en donde estamos en una condición global en este tema y vemos todos los países haciendo un esfuerzo en ese tema, y ojalá que los partidos ni a favor ni en contra, sino colaboraran para que todos estuviéramos en la posibilidad de poder tener la vacuna. Claro, en derecho de réplica, Alejandro, ¿no ves que Gabriel García esté haciendo su luchita ahí para llevar agua al molino electoral? Pues yo haría una reivindicación de los servidores de la nación. Son funcionarios públicos pues sumamente comprometidos con el gobierno, con una vocación social impresionante, que llueve, truene o relampaguee, están trabajando en territorio. Y creo que eso es lo que tenemos que quizás hacer un esfuerzo por comprender más a fondo cuál es la naturaleza de su función. Y es esto de la proximidad, un gobierno que no esté recluido en las oficinas de Polanco, del Corredor Reforma, sino que esté presente en el territorio, que conozca a las personas, que las personas lo ubiquen perfecto y que funja como esta ventanilla única para acceso a bienes y servicios del gobierno. Ya teniendo esta estructura territorial, el gobierno presente en el territorio, pues a mí lo ilógico, lo irracional me parecería no aprovecharlo en un momento en donde efectivamente el desafío es monumental, es vacunar a la mayor cantidad posible de personas en un periodo reducido de tiempo. Las campañas de vacunación por lo general toman tiempo, toman meses, no está este sentido de urgencia que sí está en un momento de epidemia. Y lo que comenta José, creo que efectivamente, y las colas que hoy vimos, pues hay que ir viendo cómo se mejora la coordinación entre distintos órdenes. También este fue el día 1, hay que decirlo, no es algo exclusivo del país, ha habido problemas en Estados Unidos, en Francia, en donde volteas a ver, porque claro, todo el mundo quiere vacunarse y estar, y se entiende, pues esta cosa es terrible, pero yo creo que sí hay un desafío de tener cada vez una mejor coordinación entre distintos órdenes de gobierno, en donde ahí sí no tiene por qué afectar de ninguna manera de qué color partidario sea. Ahí sí, como se dice, el tema de la salud sí por encima de las campañas. ¿Cómo ves, José Roldán? ¿Crees que podamos lograr eso? Es que yo creo que precisamente esa es la vacuna contra la politización. Esto es, hacer de la vacunación un bien público más allá de las ideologías y de los partidos. Es el momento de una convocatoria y una coordinación en donde el Estado mexicano, no Morena, el PRD o el PAN, respondan. Y respondan como esperamos la población y que estamos en riesgo. A ver, no banalicemos el hecho de hacer cola, no es la cola para comprar el último iPhone que lanza. Sí. O sea, es el elemento de nuestra propia sobrevivencia.
y por supuesto debiera ser lo mejor posible. Y yo creo que la tecnología y la organización y las formas de contabilizar cuánto se tarda una vacuna nos daría muy bien la posibilidad de segmentar vacunas para hacer el tiempo de espera lo menos posible. A ver, estamos en este momento frente a la población que por edad es la más vulnerable. Claro. Por tanto, tienes que facilitarle el acceso. Y facilitarle el acceso lleva al lado el que le des una atención lo más digna posible. Y es posible hacerlo. No es el muchacho de 20 años que va a hacer la cola en Zara para comprarse el outfit del momento. Es su propia vida. Claro, pues sí, ahí está el asunto. Y fíjense, sí, adelante. Yo creo que lo ideal en el tema es, para evitar este tema, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. ¿Quién tiene que estar? El personal de salud, es el experimentado en el tema de la vacuna. ¿Quiénes tienen que estar? También los militares para garantizar la seguridad. Yo diría que son los que tienen que estar y tenemos la capacidad para poderlo hacer. Así es, no hagamos cosas que parecen malas. México tiene una capacidad de vacunación probada, es decir, se vacuna en poliomielitis, en sarampión, en lo que ustedes quieran, con un personal entrenado y capacitado. Ahí está la fuerza, que conoce por supuesto la necesidad de salud y el acceso a población. Entonces, pongamos eso por frente, es una cuestión de salud, no es una cuestión de apoyos sociales. Hay que darle a las instituciones públicas la responsabilidad constitucional que tienen. Claro, o sea, y no nos olvidemos, las tradicionales semanas nacionales de vacunación y se llevan a cabo sin mayor problema, ¿no? Sí, Alejandro. Pero yo creo que este es un fenómeno sin paralelo. Ningún sistema de salud pública del mundo se ha dado abasto por su propia infraestructura y ha tenido que establecer operativos especiales, porque no es una vacunación convencional, sino que se trata de vacunar a millones, a toda la población, eso nunca pasa, a toda la población en el periodo más acotado de tiempo. Es de que tenemos una red de un sistema de vacunación, pues es ampliamente reconocido incluso a nivel mundial. Hay que echar mano de eso, pero no basta y se requieren también de la concurrencia de otras instituciones, pero así de todo el esfuerzo del Estado mexicano, como bien dicen. Las universidades, las escuelas de medicina, la hospitalización privada, el sistema hospitalario de los estados, tienes que ponerlo a trabajar. De hecho, hemos visto... No está esta potenciación en la base. Claro, Ivonne. De hecho, hemos visto en otros países, inclusive, que estadios de fútbol, farmacias, hay farmacias que están poniendo la vacuna. O sea, se está tratando de ampliar lo más que se pueda. Copiemos las cosas que sirven. Aquí estamos en riesgo todos. Y creo que, por ejemplo, hoy vimos algunas notas también respecto a la credencial del elector, a tomarle la foto a quien le estaban poniendo la vacuna y esas cosas, que creo que deben ser protocolos de control, me imagino. Pero vuelvo a lo mismo, no hagamos cosas buenas que parezcan malas y todo se puede interpretar en una condición, en tiempo electoral, todo lo que parece puede ser, ¿no? Así es, así es. Y bueno, por ejemplo, fíjense, Marisol Calva, que nos está viendo, gracias por estar con nosotros, dice, tuvieron meses, dice, para hacer una planeación, para una estrategia de vacunación, dice, y lo que estamos viendo es que hay improvisación. Dice, hay filas de hasta 8 horas, dice, y esto pues es prácticamente inhumano. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Fue el primer día, a lo mejor el primer día hubo algunos tipo de errores y veremos ya mañana y en los siguientes momentos de vacunación de otras poblaciones, de otros sectores de edad, vemos si logran brincar, digamos, este problema. Pasamos al siguiente tema para cerrar ya. Dice que no creo que no debería sorprender, ¿no?, que haya cambios, ¿no?, en las militancias, ¿no?, en los partidos políticos, pero bueno, ahorita estamos viendo una serie de elementos muy interesantes. Javier Nava, ¿no?, hace unas semanas decía que Morena era una porquería, literalmente. Ahora es su candidato a alcalde en San Luis Potosí. Víctor Fuentes, senador del PAN, diseñado en Nuevo León como su candidato, ya se está acercando a Clara Luz, la candidata, la que va a ser la candidata de Morena. En fin, seguimos viendo estos intercambios.
entre los partidos políticos. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo ponderamos esto? Ivonne Ortega. Bueno, recordarás, una de las luchas importantes que tuvo al interior del PRI cuando militaba en el partido era precisamente la democratización de la elección de los candidatos. Ese fue uno de los motivos por el cual renuncié hace un tiempo, porque no logré que al interior del partido pues, se pudiera tener esta condición de democratización. Sorprendernos, la verdad es que es muy común. Probablemente sorprende más porque son, digamos, figuras las que están cambiando de uno u otro partido. Sí. Pero el que se cambie, particularmente en el caso de las presidencias municipales, es muy común. Es muy común que el candidato a presidente municipal, que cuando yo fui candidata, bueno, cuando yo aspiré, porque fue de un proceso interno a la candidatura a la presidencia municipal hace 20 y tantos años. Bueno, un poquitos, un ratito. Poquitos años. Yo competí con un varón que al no quedar él como candidato se cambió a otro partido. Pero digamos que hoy se muestra porque se van más personajes nacionales, digamos, o porque la elección es muy grande, el cambio de partidos ha sido, pero digamos que es algo que pasa, es muy común que pase. ¿Qué me parece? Creo que también eso quedará pendiente en la siguiente legislatura, es que así como se han ido regulando el tema de la paridad, el tema de la inclusión de las minorías y una serie de cosas, también este es un tema que debe ya de traslapar el tema de los estatutos de los partidos y que la ley pueda contemplar determinadas acciones para obligar a que los partidos vayan transparentando y democratizando sus procesos para la selección de sus candidatos. Creo que ese es un tema pendiente que será seguramente en otra charla y también para la siguiente legislatura, ¿no? Oye, pero es interesante. Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que sí es un fenómeno local, municipal, como bien lo señala Ivonne, pero también creo que se tiene que decir que la idea, este gobierno está planteando, este gobierno llega con la promesa de un cambio de régimen político, pues, se autoproclama la cuarta transformación de la República y plantea un divorcio, una separación con el pasado. Pero lo que no se previó en ese mensaje es que se permita a ese viejo régimen revivir a través de las propias candidaturas. Y la verdad es que ahí sí se pierde mucho. Te he hablado de una política más basada en el pragmatismo, como en un mercado electoral, como una subasta, quién da más, quién me da más espacios, y con ese me voy, aprovecho mi capital político electoral local para darme a vender. Y también se habla un poco del desdibujamiento ideológico de los partidos políticos. Sí me parece un tanto preocupante, y sobre todo que Morena, por ejemplo, no apueste a sus propios cuadros políticos. Hemos visto incluso ya cuando ves el desempeño de los gobiernos. Es que yo creo que sí los tiene, pero precisamente estos procesos de que llegan en un helicóptero de último momento, no, pues hay que salir a territorio, vamos y se los presento, hombre. Y ves a Javier Nava. No los dejaron pasar. Eso, sí. No, es que Jorge me dice que no hay, pero yo digo que sí hay, y hay en todos, además. Por ejemplo, Javier Nava, ¿no? Pues que viene de nieto, ¿no? De Salvador Nava, el que encabezó el éxodo por la democracia, pero pues eso, el pedigrí o esos credenciales no se heredan, ya vimos, ¿no? Y efectivamente quien denostaba a Morena, como tú bien dijiste en la introducción, Jorge, quien lo calificaba como una porquería, ahora quiere ser su candidato. Pues eso no representa a este proyecto. Se habla más bien de pactos en las cúpulas, pactos entre la burocracia partidista, que tiene una agenda más allá del propio beneficio o de la idea del cambio de régimen. Ahora, también hay que decir, en defensa también, que es un fenómeno que también se está repitiendo en otros partidos. Incluso Morena también está exportando en este draft. Yo creo que el mejor concepto es el draft del fútbol. ¿Cuál? Michoacán, Cristóbal Arias. Sí, por supuesto. Sí. Y Burs, ¿no? En Sonora, con Movimiento Ciudadano. Hay muchos, y esto del draft, pues te habla un poco de la simulación y de lo que hablamos al principio, de la falta de disputas reales que se precisan para toda democracia, que haya realmente diferencias entre las ofertas partidistas, no solo en lo federal, sino también en lo local. Claro. Y aquí, aquí nada más agrego, porque estamos viendo algunos casos en particular, pero también el tema de las alianzas.
está haciendo que hayan varios cuadros que busquen otro espacio, porque hacen la alianza, por ejemplo, PRI-PAN-PRD, y el antagonismo político de uno con otro, aunque lo acordaron en un escritorio, pues aterrizarlo en el territorio es francamente imposible. Hay alusiones personales, pleitos de toda la vida de uno u otro lado. Por eso yo digo que este tema del pragmatismo político electoral pues se puede acabar cuando ya en la ley contemple que obliga a los partidos a hacer procesos transparentes y democráticos, ¿no? Exacto. Fíjate, a ver, José, aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, esto del draft, creo que no está mal, vaya, insisto, creo que no debe espantarnos. Sin embargo, creo que sí hay algunos casos, ¿no? Creo que es por casos. Algunos casos que sí, la verdad es que sí se ven muy lamentables, ¿no? Cuando cambian de camiseta, ¿no? No debería asustarnos, pero algunos casos creo que sí son muy criticables, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que Morena no es un partido. No ha pasado por ese proceso de institucionalización de su propia organización. Y el gran riesgo es que también tenga su crisis como movimiento y que Morena sea la víctima de su propio triunfo. Hay una máxima que es con el ganador hasta que pierda. Y por supuesto creo que una buena cantidad de movimientos se da porque Morena tiene en este momento una mejor chuleta que ofrecer que otros partidos. Y por supuesto eso significa una expectativa de triunfo y de posicionamiento político muy grande. Y creo que también el riesgo de Morena es que al ser víctima de su propio éxito, vaya adquiriendo la función, dado el incentivo también de ir cooptando espacios, que se redite este riesgo de ser la agencia de colocaciones de personas políticamente atractivas para buscar mayores votos, pero en desmedro de la legitimación que le da origen y a la que se refiere Alejandro, que es la transformación. Porque entonces solamente se va a dar la transformación de un membrete respecto de otro membrete y se van perdiendo las identidades que deberán ser el soporte central de las ofertas políticas. Y ese, por supuesto, es el gran riesgo. Claro, yo creo que estamos en ese gran riesgo. Y bueno, ya veremos cómo les va, ¿no? A todos los que cambiaron de camiseta. Vamos a ver los resultados ya el 7 de junio, ¿no? Ya que veamos quién sí se quedó, pues volveremos a hacer el balance y recordarles, ¿no? A ver, te sigue pareciendo una porquería Morena, ahora qué vas a hacer, ¿no? Dice, sí, perdón, Alejandro, ¿quieres hacer un comentario? Sí, no, y que luego me gustó mucho la frase de José, que creo que describe muy bien esto, y sí, con el ganador hasta que pierda. Pero Sí. yo agregaría además que son triunfos efímeros, aparentes, pero contraproducentes en el mediano y largo plazo. Hay que revisar la gestión gubernamental o el desempeño en las cámaras legislativas de este tipo de perfiles y si realmente convienen al proyecto que encabeza el presidente Obrador. Veamos el caso, por ejemplo, de Lili Telles en Sonora, la senadora que terminó cambiándose y denostando fuertemente, agresivamente al movimiento que la llevó a su curul y que ahora está en el Partido de Acción Nacional. Y de esos, pues, hay varios. Germán Martínez, que fue el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, un montón que son digamos, perfiles que dudosamente, diría yo, traen votos, sí, pero que en el mediano o largo plazo pues incluso se te terminan volteando y desacreditando el proyecto o dando elementos para desacreditar el proyecto de transformación. Pues con el ganador hasta que pierda, ¿no? ¿No? Esa es la frase de hoy. Esa es la frase de hoy. Con el ganador hasta que pierda. Bueno, pues la verdad es que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Ivonne Ortega, por supuesto, a Alejandro Encinas, José Roldán. Muchísimas gracias a los tres por esta mesa, por compartir los comentarios. Por supuesto, también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales con sus comentarios,
viendo esta conversación. Yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Los esperamos el próximo lunes, otra vez en esta cita con las urnas 2021 a las 7 de la noche, como cada lunes. Y pues muchas gracias y nos